¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues bueno, vamos a ver el siguiente tema de química, que son las reacciones exotérmicas. Pues bien, me voy a permitir a compartir pantalla y aquí estamos. Pues bien, muchachos, empezamos con esta parte, el anexo H, aprendizaje número 8. Distingue y caracteriza las reacciones endotérmicas y exotérmicas. Pues bien, vamos a ver qué son, ¿sale? Aquí lo tenemos. Las reacciones endotérmicas son reacciones químicas que necesitan el suministro de energía calórica para que ocurran, ¿sale? Para que los reactivos se transformen en productos, estas reacciones absorben calor, lo que hace que los productos obtenidos queden con mayores niveles de energía que los reactivos iniciales. Estas reacciones son de uso común en la industria de hielo químico y del enfriamiento, ya que pueden generarse en ambientes controlados para retirar calor de los ambientes o de otras sustancias. Algunas de sus aplicaciones fueron reemplazadas con el frío generado por los equipos de enfriamiento. En las reacciones endotérmicas se absorbe energía para transformar los reactivos en productos. Este tipo de reacciones, los, los enlaces de las moléculas que constituyen los reactivos se rompen para formar nuevos componentes. Este proceso de ruptura de enlaces necesita la energía en cuestión. Un ejemplo de esto es el proceso de la electrólisis de agua, donde se le suministra energía eléctrica a la molécula de agua para romperla y transformarla en los elementos que la constituyen. En toda reacción química, la energía se conserva. Acuérdense de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, perdón, solo se transforma. Ahora, aquí vemos un ejemplo de la reacción endotérmica, donde absorbe energía como el hielo químico, ¿sale? Ahora vamos a ver qué es una reacción exotérmica. Una reacción exotérmica es aquella que cuando ocurre libera energía en forma de calor o de luz al ambiente. Cuando este tipo de reacción ocurre, los productos obtenidos tienen menor energía que los reactivos iniciales. Las reacciones exotérmicas son muy importantes en las ciencias bioquímicas. Mediante reacciones de este tipo, los organismos vivientes obtienen la energía necesaria para poder sostener la vida en un proceso llamado metabolismo. La mayoría de las reacciones exotérmicas son de oxidación y cuando son muy violentas pueden generar fuego. Recuerdan que veíamos en el parcial pasado el experimento, bueno, un tipo de reacción, ¿no? Que era el de la vela, cuando la prendíamos, pues se presentaba calor, ¿no? Pero para que el calor o el fuego exista, debe de existir presencia de oxígeno, como la combustión. Y aquí está, las reacciones exotérmicas se liberan energía. Y aquí tenemos el ejemplo de una fogata. Otros ejemplos de estas reacciones son las transiciones de la materia de un estado de agregación a otro de menor energía, como de gas a líquido, que es la condensación, o de líquido a sólido, como la solidificación. De hecho, muchas reacciones exotérmicas son peligrosas para la salud porque la energía liberada es abrupta y sin control, lo que puede producir quemaduras u otros daños a los seres vivientes. Características de las reacciones endotérmicas y exotérmicas. Las reacciones químicas, por su necesidad energética, se clasifican en endotérmicas y exotérmicas. Las reacciones endotérmicas no pueden ocurrir de forma espontánea. Se debe trabajar con el fin de conseguir estas reacciones ocurran o que estas reacciones ocurran. Cuando las reacciones endotérmicas absorben energía, una caída de temperatura se mide durante la reacción. Las reacciones endotérmicas se caracterizan por flujo positivo de calor en la reacción y un aumento de la energía, calor absorbido o desprendido de dicha reacción química cuando ésta transcurre a presión constante. La reacción endotérmica requiere de una determinada energía de activación para alcanzar el complejo activado y espontáneamente transformarse en productos. La energía de los reactivos es mínima y la activación grande, por lo que necesita energía o calor para reaccionar. Pues bien, tenemos también las reacciones exotérmicas, pueden ocurrir de forma espontánea y resultar en una mayor aleatoriedad o entropía del sistema. Ellos se indican mediante un flujo de calor negativo. Se pierde calor a los alrededores y disminuye
en entalpia. En el laboratorio, las reacciones exotérmicas producen calor o incluso pueden ser explosivos. Esta reacción necesita una determinada energía de activación para alcanzar el complejo de activado y espontáneamente transformarse en productos. Los reactivos tienen suficiente energía para reaccionar. La entalpía es una magnitud que define el flujo de energía térmica en los procesos químicos que ocurre a presión constante, como en las gráficas. Además, esta magnitud representa el intercambio de energía entre un sistema termodinámico y su entorno. La variación de esta magnitud en una reacción química se utiliza para clasificar a la reacción en endotérmica o exotérmica. Y aquí están, estas son su simbología. La oxidación de la glucosa. Esta es la reacción que llevamos a cabo para obtener energía metabólica. Tomamos el oxígeno de la respiración y lo usamos para oxidar los azúcares, rompiendo la molécula de glucosa en moléculas más simples como la glucólisis y obteniendo como recompensa moléculas de ATP ricas en energía química. La mezcla de potasio y agua. El potasio es un potente desecante que al ser mezclado con agua libera hidrógeno y enormes cantidades de energía en una explosión. Esto ocurre con todos los metales alcalinos, aunque no siempre con la misma cantidad de energía liberada. La formación de amoníaco, tenemos esta parte, permítanme un segundito. La oxidación, perdón, la mezcla de potasio y agua, esa ya la vimos. La formación de amoníaco. Para formar el amoníaco, se hace reaccionar nitrógeno e hidrógeno, lo que supone la obtención de una molécula menor energética que las moléculas puestas en reacción. Esta diferencia de energía debe liberarse y ocurre como un incremento de temperatura o cuando hablamos de calor. Bien, concluyendo, tenemos una definición de una reacción endotérmica y una reacción exotérmica. La definición, pues, es reacción endotérmica, que es una reacción química donde se absorbe energía, y en la exotérmica es una reacción química donde se libera energía en forma de calor. ¿De dónde sacamos, de dónde procede la energía en una reacción endotérmica? Pues del entorno, mientras que en la exotérmica del sistema. Su energía potencial en la reacción endotérmica es menor en los reactantes que en los productos y en la exotérmica mayor en los reactantes que en los productos. Su producción no es espontánea en la endotérmica y en la exotérmica es espontánea. El cambio de energía interna en la endotérmica es mayor que cero y en la exotérmica es menor que cero. La temperatura endotérmica, pues sabemos que disminuye, mientras que en la exotérmica aumenta en forma de calor, ¿no? Se presenta en forma de calor. La entalpia, su valor de la entalpia es mayor a cero en la reacción endotérmica, mientras que en la exotérmica es menor que cero. La energía de activación es la energía necesaria para que se forme el complejo activado. Para el estudio energético del estudio de transición y de la energía de activación, es muy útil el uso de diagramas energéticos o diagramas enaltípicos. Cuando despertamos por las mañanas, a veces nos cuesta mucho trabajo iniciar actividades, necesitamos un impulso para activarnos, como una taza de café, un buen desayuno, y así obtener esa energía para trabajar. Asimismo, las reacciones químicas necesitan de una cantidad de energía para que se inicie la reacción. A esta energía se le conoce como energía de activación y se abrevia como EA. La energía de activación es un término que introdujo Arrhenius en 1889. Es la energía mínima para que ocurra una reacción química dada. Se mide en kilojulios por mol o kilocalorías por mol. Hay una cantidad mínima de energía necesaria para que las moléculas rompan los enlaces existentes durante una reacción química. Si la energía cinética de las moléculas en un caso de colisión es mayor que esta energía mínima, se produce la ruptura y la formación de enlaces formando un nuevo producto. La energía de activación se presenta como Ga, cambio de la energía liberada de Gibbs, que es la diferencia de la energía entre los reactivos y el complejo activado, también conocido como estado de transición. En una reacción química, el estado de transición se define como el estado de mayor energía del sistema.
Si las moléculas en los reactivos colisionaran con suficiente energía cinética y esta energía es más alta que la energía del estado de transición, entonces la reacción ocurre y se forman productos. En otras palabras, cuanto mayor es la energía de activación, más difícil es que ocurra una reacción viceversa. Resumiendo, la energía de activación es la energía cinética mínima que debe tener las moléculas para alcanzar el estado de transición y la reacción pueda tener lugar. Cuando los átomos que están en el estado de transición fueron moléculas de productos A más B, desprenden energía y se le conoce como energía de reacción. Bien, en esta parte nos vamos a ir, señores, vamos a nuestro cuadernillo de trabajo y tenemos como... Vamos hasta acá. Aquí. Dice actividad número 1. ¿Qué van a hacer? Me van a contestar estas 5 preguntas si las quiero en su libreta, que dice, ¿qué es una reacción química? Define sustancia inicial o reactivo, define producto, sustancia final. ¿Cuándo sabemos que una reacción química está balanceada? Esto ya lo vemos, ya lo vimos. Enuncia la ley de la conservación de la materia, eso lo vemos por aquí abajito, por acá está. ¿Qué tenemos que hacer? Un organizador gráfico, un mapa mental, mapa conceptual. Van a hacer un mapa conceptual, muchachos, del tema de reacciones exotérmicas y endotérmicas. ¿Sale? Nada más. Nada más, en esa parte. ¿Sale? Eso en su libro de trabajo, ya saben que es en la página 48. Es en la página 48. Aquí está la actividad 1 y la 2. ¿Sale? Luego nos vamos al siguiente tema. Les dije que eso ahorita es pura lectura. Permítanme un segundito. Nos vamos al libro de lecturas y seguimos, muchachos, con algunas reacciones, químicas de interés. Pues bien, vamos a seguir. Y dice, tanto en la industria como en los laboratorios se producen una gran cantidad de reacciones químicas. Por su importancia, destacan las reacciones con el oxígeno. Reacciones con el oxígeno. El oxígeno es el elemento químico más abundante en la corteza terrestre. La mayoría de dichos elementos reaccionan con el oxígeno, dando lugar a una reacción de oxidación. Un caso particular de reacción de oxidación es la denominada reacción de combustión. La reacción de oxidación. En las reacciones de oxidación, el oxígeno se une al elemento de forma lenta y sin gran desprendimiento de energía, se forma un compuesto llamado óxido. Elemento más oxígeno es igual a óxido. Ejemplos de reacciones endotérmicas. La producción de ozono en la atmósfera. Esta reacción es impulsada por la radiación ultravioleta del Sol. Las moléculas de oxígeno son convertidas en ozono, absorbiendo energía de dicha radiación en el proceso. La capa de ozono se forma convirtiendo los átomos de oxígeno en ozono. La fotosíntesis es un ejemplo de una reacción química endotérmica. En ese proceso, las plantas usan la energía del sol para convertir el dióxido de carbono y agua en glucosa y oxígeno. La disolución de nitrato de amonio en agua tiene aplicaciones en la bolsa de frío instantáneo, pueden ser empleadas para aliviar y disminuir el dolor o inflamación en diversas situaciones, las cuales pueden ser una contusión, un esguince o una torcedura. La electrólisis del agua, para separar el hidrógeno y el oxígeno que componen el agua, es necesario añadir energía eléctrica en un procedimiento conocido como electrólisis, en el cual ambos tipos de átomos responden a los polos generados por la corriente eléctrica añadida, se rompe su enlace químico y se consume su energía. ¿Se dan cuenta? Pues aquí tenemos la forma, ¿no? Para separar el hidrógeno y el oxígeno, más energía que es pues electricidad, ¿no? Esto me va a descomponer a 2 moléculas de hidrógeno y mis 2 de oxígeno. La obtención de sulfuro de hierro. Este compuesto se obtiene en un laboratorio después de hacer reaccionar hierro y azufre.
Para que esta reacción ocurra, es necesario suministrar energía calórica usando un mechero o una caldera si se trata de condiciones industriales. Ejemplos de reacción exotérmica. Reacciones de combustión, lo que significa que desprende energía calórica de sí mismo. Al parecer, el butano con oxígeno se produce agua. El agua, dióxido de carbono y el calor, tanto calor que se está en reacción, dice, tanto calor que se, es que está mal dicho, ¿no? Dice, tanto calor que esta reacción se emplea para calentar agua o cocinar. No, ya me estaba confundiendo de línea, perdón. Es la combustión del gas metano, muchachos. La oxidación de la glucosa. Cuando los seres vivos oxidan carbohidratos mediante la reacción representada en la ecuación, convierten en forma controlada la energía almacenada en los enlaces químicos en otras formas de energía. Eso significa que la suma de la energía de los productos más la energía liberada es igual a la energía inicial contenida en los reactivos. Esta reacción representa el cambio químico producido por la glucosa. En las células, esta reacción ocurre más de 10 pasos, lo que ayuda a mejorar la eficiencia del proceso y permite concluir justamente que el número de pasos involucrados para llegar desde glucosa y oxígeno hasta dióxido de carbono y agua no cambia la energía liberada en el proceso total de la glucosa, que es igual al calor trabajo. Y vamos a ir a lo que es la mezcla de sodio y cloro para producir la sal de mesa y la combustión de un combustible, por ejemplo, el alcohol etílico. Esa es en la página 30 de lectura. Ahí tenemos una actividad en la página 53 de libro de trabajo. Dice, busca reacciones que suceden en tu entorno y escríbelas en tu cuaderno. Después lee algunas reacciones químicas de interés, subraya ideas principales y secundarias y realiza tus apuntes. Pues bueno, en otro tenor me van a realizar un resumen de este tema. Algunas reacciones químicas. ¿Sale? Número 2 dice, de la lista de reacciones endotérmicas y exotérmicas, escoge 5 de cada una y descríbela al menos en una hoja. Integra en tu descripción reacción química, los usos e ilustraciones, ayúdate de las características de dicha reacción abordados. Pues bueno, tenemos aquí reacciones endotérmicas, que es la descomposición química del agua, hidrógeno y oxígeno, fotosíntesis de las plantas, la producción del ozono, la reacción del hierro con el azufre para obtener sulfuro ferroso, etcétera. En cuanto a las reacciones exotérmicas, pues tenemos la respiración de los seres vivos, la oxidación de los metales, la formación del dióxido de carbono, y como lo dice aquí su actividad, van a escoger 5 de cada una, y en una hojita o en su libreta, pues van a decirme de qué va, a qué se refiere. Ejemplo, el número 1 de la endotérmica dice descomposición química del agua por medio de la electrólisis. Pues sabemos que nos comentaba la lectura que si tenemos nuestra solución de H2O y le agregamos pues energía, que en este caso pues sería la electricidad, sus elementos se van a descomponer. Aquí digamos que yo ya describí una. Y así se van a ir 5 y 5, por favor. Esta parte no me la van a hacer, esta no. Y nos vamos a ir al tema del petróleo. ¿Sale? Dice, petróleo. ¿Conoces para qué sirve el petróleo? ¿Cuáles son sus derivados? ¿Por qué es denominado oro negro? ¿Podrá sustituirse en un futuro cercano? ¿Sabías que el petróleo nos proporciona calefacción, agua caliente, velas aromáticas, el plástico de las botellas de agua, la gasolina, el diésel, el combustible para aviones y barcos, bolsa de suero, dispositivos médicos, el pavimento, las líneas pintadas en él, el recubrimiento de terrazas y patios, en fin? Se puede decir que existe infinidad de utilidades que posee el petróleo y sus derivados, y se encuentra más cerca de nuestra vida de lo que podamos imaginar. La lista de productos derivados del petróleo que tienen alguna función en la vida cotidiana es inmensa y más, vamos a subrayar el título, y más que una función particular. Muchos de ellos tienen un impacto muy importante a nivel mundial.
Es por ello que, aunque actualmente se estén desarrollando diferentes estrategias para sustituir el petróleo, evidentemente esta tarea no es fácil y constituye un reto gigantesco para la comunidad científica internacional, ya que eliminar de manera definitiva el petróleo y sus derivados generaría un colapso mundial con significativas pérdidas económicas, por lo que estrategias de reutilización y reciclaje de plásticos, la utilización de paneles solares como fuente energética, uso de biocombustibles son alternativas loables, pero que no podrían sustituir ni el uso del petróleo ni de sus derivados en la vida de los seres humanos, por lo menos en lo que se vislumbra a mediano o largo plazo. El petróleo como combustible y materia prima. Dice, en la antigüedad, los babilonios y egipcios usaron el petróleo que afloraba naturalmente para impermeabilizar embarcaciones y en Egipto para la preparación de sus momias. Sin embargo, el uso comercial del petróleo se inicia a mediados del siglo XIX. ¿De qué está formado el petróleo? El petróleo se origina a partir de una materia prima formada fundamentalmente por restos de organismos vivos, acuáticos, vegetales y animales que vivían en los mares, las lagunas, las desembocaduras de los ríos y las cercanías del mar. Estos restos fueron atacados en los fondos fangosos por bacterias anaerobias que consumieron su oxígeno, dejando únicamente moléculas de carbono e hidrógeno, llamadas hidrocarburos. El petróleo proviene de las cuencas marinas poco profundas donde proliferan grandes cantidades de plancton. Cuando el plancton muere, se acumula junto con una gran cantidad de materia orgánica que queda entre el barro del fondo de la cuenca sedimentaria. Si estos organismos están demasiado tiempo sobre el fondo marino, sufrirán un proceso de oxidación. El petróleo no se encuentra en un determinado tipo de roca, sino que impregna cualquier roca que sea suficientemente porosa. Además del petróleo, en estas rocas también se encuentra metano y agua salada, provenientes de su proceso de formación. El petróleo está compuesto por hidrocarburos compuestos azufrados y oxígeno. De allí se puede clasificar de acuerdo con el porcentaje de azufre presente. Si el contenido de azufre es mayor a 1.5%, es petróleo amargo. Si su contenido es de 0.5 a 1.5%, es semiamargo. Y si el contenido es menor de 0.5, se considera como dulce. Otra clasificación de la propuesta es propuesta por el American Petroleum Institute, donde se considera el petróleo con base a su densidad de grados, como se muestra en la siguiente tabla. Bueno, tenemos aquí el petróleo crudo, que es extra pesado, pesado, mediano, ligero y superligero. Y aquí con su densidad, de acuerdo a la relación que nos manejaba aquí arriba. Su utilidad. Es un combustible fósil muy utilizado, por la obtención de energía fósil. La energía fósil se refiere a la obtención de energía mediante un combustible fósil. Sus principales derivados son gasóleo o gasolina. Son muy utilizados en motores térmicos y otras máquinas industriales. Los principales usos del petróleo son como combustible doméstico e industrial, como carburante y lubricante, como materia prima básica en la industria petroquímica. El petróleo crudo no posee un uso práctico, sin embargo, es una materia prima orgánica de gran valor que se ha utilizado desde la antigüedad y que mediante procesos de refinación o procesos petroquímicos permite obtener diferentes derivados tales como gasolina y naftas, el queroseno, gasóleos, fueloleo, benzina o éter de petróleo, gases del petróleo, aceites, el asfalto, coque, aditivos, lo más importante, ¿no? Pues plásticos, lo tenemos en la vida diaria, telas sintéticas, vaselinas, pinturas, entre otros. Vamos a ver de qué va cada uno, ¿no? ¿Qué permite obtener? En la gasolina y las naftas, la gasolina es el principal combustible de los vehículos de combustión interna, tales como automotores, motos, tractores,
Y las naftas son una fracción ligera del petróleo que se utiliza en la industria petroquímica. En la industria química, la nafta es utilizada como disolvente. Adicional a ello, también se utiliza en la producción de gasolina de alto octanaje. Queroseno. Se utiliza como disolvente para uso de la calefacción doméstica, para uso de motores a reacción y turbinas de gas, e incluso antiguamente se utilizaba como fuente de energía en aparatos de iluminación. Este combustible permite que los aviones puedan funcionar. Gasóleo, mejor conocido como gasoil o diésel, muy utilizados por camiones y transportes públicos, dado que su costo es inferior al de la gasolina. Fueleo, fueloleo. Es uno de los combustibles más pesados. Se utiliza principalmente para calderas, plantas eléctricas, hornos a gases, buques y embarcaciones marítimas. A partir de él se obtienen otros derivados como lubricantes o el asfalto. Benzina o éter del petróleo. Materia prima utilizada en la fabricación de disolventes que se utiliza como solvente para tintas, ceras, betún, productos industriales y o limpieza. Gases del petróleo, butano, propano, utilizado en la cocina o para calentar el agua o medio ambiente. Aceites, utilizados como lubricantes y grasas. El asfalto, presente en el suelo de las calles y autopistas. El coque, carbón de petróleo utilizado en las fábricas para fabricar electrodos empleados en la producción del acero y de aluminio. De él también se obtiene la fibra de carbono y el grafito. Aditivos, de uso frecuente en motores de automóviles y maquinaria industrial. Plásticos, el polietileno y el equilbenceno son muy utilizados en la fabricación de juguetes, botellas, artículos de cocina, envases y bolsas. Telas sintéticas, se sustituye la lana y el algodón. La vaselina son una mezcla homogénea de hidrocarburos saturados de cadena larga, generalmente cadenas de más de 25 átomos de carbono, que se obtiene a partir del refinado de una fracción pesada del petróleo. Y por último, las pinturas que lo utilizan para el recubrimiento e impermeabilizante de todos lados, ¿no? Pues bien, una de las aplicaciones más importantes del petróleo en su utilización como materia prima en toda la industria petroquímica, el 70% de los productos químicos que se encuentran en el mercado y el 80% del sector orgánico proceden de la petroquímica. Abonos, plásticos, anticongelantes, detergentes, cauchos sintéticos, colorantes explosivos, fibras plastificantes, disolventes, son productos obtenidos a partir del petróleo. Por todo ello, se puede afirmar que el petróleo juega un papel importante, no solo como en el campo de los suministros energéticos, sino también en de la industria química. Vamos a ver la destilación del petróleo. Y dice, para utilizar cada componente del petróleo, es necesario separarlo o aislarlo del crudo. Para ello se utiliza la destilación fraccionada, que separa cada componente según su punto de ebullición. La destilación fraccionada de petróleo es un procedimiento que se hace en una torre de destilación, donde se calienta el crudo recién extraído del yacimiento, y a medida que aumenta la temperatura, los hidrocarburos comienzan a hervir dentro de la torre y se transforman en vapor. Este vapor se condensa y en un nuevo procedimiento, los hidrocarburos se separan para su uso posterior. La torre o columna de destilación dispone de salidas llamadas platos a diferentes alturas, dependiendo de la temperatura de ebullición, como lo vemos aquí en la figura número 1. En las partes más bajas de la torre se sacan las fracciones menos volátiles o con mayor punto de ebullición, y a medida de que la altura aumenta, se recogen las fracciones de menor punto de ebullición o de fracciones volátiles. El petróleo ligero tiene un contenido menor de ceras a diferencia de los pesados, que es lo que los hace más densos. El petróleo mediano contiene menos de 0.5% de azufre, por lo que entraría en la clasificación de petróleo dulce, y tiene pequeñas cantidades de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono. Este tipo de petróleo es usado comúnmente para la producción de gasolina, queroseno y gasóleo. El petróleo pesado es aquel que tiene altas densidades, por lo que no fluye con facilidad. El petróleo como combustible
y materia prima. Al petróleo se le conoce como petróleo crudo al momento de su extracción, de su extracción en el proceso, ya me perdí, voy a empezar de nuevo. Al petróleo se le conoce como petróleo crudo al momento de su extracción en su estado natural, es decir, no es apto para su uso, por lo que se modifica mediante el proceso conocido como refinado, en donde es segmentado a través de una destilación fraccionada y se obtienen productos más básicos que tienen gran uso comercial, los cuales se conocen como derivados del petróleo. Del petróleo crudo se obtienen más de 40 derivados, mismos que se usan como combustibles o materias primas para la obtención de más de 2.000 productos que se emplean en la industria y hogares. Como combustible se obtiene la gasolina, la turbocina, la turbocina que es el combustible para aviones, la gasolina de aviación, el diésel, el queroseno, utilizado anteriormente en estufas domésticas y en equipos industriales, actualmente se emplea como combustible de aviones y en la fabricación de insecticidas. El cocinol, un tipo de gasolina usada en algunos países para cocinar en estufas, el gas propano o gas licuado de petróleo, que es el gas LP, utilizado como combustible doméstico o industrial. La benzina o éter de petróleo, también conocida como nafta, se usa como combustible o para la fabricación de disolventes alifáticos, los cuales sirven para la extracción de aceites, en la fabricación de pinturas y adhesivos, producción de thinner, gas para quemadores industriales, elaboración de tintas y formulación y fabricación de productos de caucho, ceras y betunes y para la limpieza en general. El combustible o fuel oil, el combustoleo o el fuel oil, se usa como combustible para plantas de energía eléctrica, hornos y calderas industriales. Finalmente, el asfalto, utilizado para la construcción de carreteras y como impermeabilizante. Como materia prima, se obtiene la base del lubricante para la producción de aceites, ceras parafínicas utilizadas para la producción de velas, ceras para pisos y autos, para el recubrimiento de frutas y verduras en la fabricación de chicles, fósforos, papel, parafinado, vaselinas, tubos, PVC, el polietileno utilizado en la industria del plástico en general, el alquitrán empleado como impermeabilizante, el alquitrán aromático usado para la elaboración de negro de humo, el cual es un pigmento útil en la fabricación de pinturas, tintas para imprenta y tinta china. El ácido nafténico usado como secante de pinturas, como inhibidor de corrosión, como agente de desemulsificante y emulsificante y en la fabricación de fungicidas. El benzáneo como detergente en la fabricación de detergentes, explosivos, productos farmacéuticos y ciclohexano. El tolueno, como disolvente en la fabricación de pinturas, resinas, adhesivos, pegatinas, thinner, tintas. Se agrega a los combustibles como antidetonante y como materia prima para la obtención del benceno y benzaldehído. Los chilenos que se utilizan en la industria de pinturas, de insecticidas y de thinner. El alquibenceno usado en la industria de todo tipo de detergentes para elaborar plaguicidas, ácidos, tintes y de cuero. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar, muchachos, que es la página 33 de lecturas, pero sin antes hacer las actividades de nuestro libro de trabajo, que es la actividad número 1 del petróleo, lo que acabamos de leer. Y dice, actividad número 1. ¿Conoces para qué sirve el petróleo? ¿Cuáles son sus derivados? ¿Por qué es denominado oro negro? Bueno, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Aquí en esta parte me van a subrayar y anotar en su libreta qué es el petróleo, cuáles son sus derivados, ¿sale? Por favor, un resumen como tal. En la actividad número 2, van a utilizar la lectura del petróleo para contestar el crucigrama, ¿sale? Y aquí está, horizontales, verticales, del 1 al 11. Por favor. La actividad número 3, realiza la sopa de letras y con estas palabras haz un texto que de al menos 5 hojas. No, yo nada más la quiero de
de media cuartilla, media hoja, donde describas el uso del petróleo y sus derivados en tu vida diaria y cómo ayudarían a que los materiales que usas fueran más resistentes. ¿Sale? Aquí están las palabras que debes encontrar. Y me van a hacer este cuestionario también, por favor. Y eso sería pues prácticamente todo, muchachos. Todo y nos veríamos el día de mañana, por favor. Acuérdense que es la actividad en la página 63, 62, 61 y el resumen de la página del petróleo del libro de trabajo. ¿Sale, muchachos? Pues bueno, estamos en contacto, muchachos. Estas son las actividades. Hay que volver a leer para repasar. Y pues nada, yo el día, mañana es jueves, les estaría diciendo la forma, bueno, no, de una vez se los digo mejor. Eh, Me van a subir como en el parcial pasado, muchachos, todas sus evidencias hasta el día de mañana. O sea, todavía el día de mañana vamos a ver temas. Si ustedes quieren ir subiendo sus evidencias a Google Drive, a la nube, como hace un parcial, lo van a hacer, si lo quieren hacer desde ahorita, lo pueden hacer. Van a crear la carpeta que diga segundo parcial y me van a hacer una donde diga evidencias y la otra donde diga proyecto. Ya saben que las evidencias son todas aquellas resúmenes, cuestionarios, todo lo que hemos estado trabajando en el PDF y en su libreta. Y el proyecto es va a ser cómo, cómo hicieron ya sea video o imagen con su texto en Word de cómo hicieron el indicador de pH. ¿Sale, muchachos? Pues si no hay más dudas, los veo el día de mañana y estamos en contacto, chavos. Gracias.